buenas tardes. Estamos aquí otra vez en un episodio de Empieza otra vez, después del veranito. ¿Qué tal, Javi? ¿Ha ido bien el verano? Todo muy bien, la verdad. ¿Bien? ¿Tú qué tal? Muy bien. Mira, me fui unos días al País Vasco y la verdad que genial. Disfruté, desconecté y la verdad que quedó muy bien. ¿Y tú Muy qué? bien. Pues nada, yo me fui a Holanda, Bélgica y luego unos días al pueblo a desconectar del todo. Cerramos el verano con una fiesta mayor de aquí de Cataluña y luego ya el lunes la vuelta a la realidad y un poco de cuesta arriba, la verdad. Qué guay, qué guay. Pues hoy estamos aquí otra vez en nuestra casa, en Hotel Esperia, Sant Just Desvern, en Barcelona. Y nada, si queréis venir a visitar la ciudad, es un hotel increíble para hospedaros. Así que nada, muy recomendable y os dejaremos el link por si queréis hacer reservas en el hotel. Y nada, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Toni Torres. Y bueno, me gustaría, básicamente, como hacemos siempre con nuestros invitados, lanzarte una primera pregunta, que sería ¿cómo te defines? Bueno, me defino como una persona extrovertida, bueno, me gusta mucho la broma, a la vez también soy una persona bastante ordenada, formal, visceral. No sé, una mezcla un poco incompatible, pero al final creo que sería un poco mi definición, ¿no? Bueno, Qué tengo que bueno. decir que a Tony lo conocemos de hace muchos años ya, es uno más de la familia y lo hemos traído al podcast porque básicamente no solo como persona, sino también es un gran artista, porque el tío, aparte de su trabajo profesional, también tiene un hobby que es el cantar y bueno, hace espectáculos, ha ido a Got Talent, canta en restaurantes, conciertos, la verdad que es un máquina por aquí por Cataluña, todo el mundo lo conoce y muy contentos de que estés aquí en el podcast. No, yo la verdad que encantado de visitaros porque hacía mucho tiempo que ya lo teníamos planeado y previsto, pero por temas de agenda siempre se ha complicado por una cosa o por otra y hasta que al final hemos dicho un punto de inflexión y hoy había que estar aquí. Y bueno, con mucha ganas, mucha ilusión y a disfrutarlo. Yo, quizás tú lo tienes más por la mano porque lo conoces desde hace más años, yo lo conozco desde hace un par de ellos. Entonces voy a empezar preguntando también para que te ubique la audiencia, pues a qué te dedicas en tu día a día, ¿no? Sí. Y a qué te dedicas a partir del viernes por la tarde, ¿no? Bueno, pues mira, en mi día a día trabajo en una empresa de auditorías y certificaciones como es Turrailand, en el departamento de movilidad, porque esta empresa tiene un montón de sectores, concretamente en el sector de la ITV en Cataluña. Vale. Y eso es lo que hago de lunes a viernes y los fines de semana, pues una cosa bastante en contrapunto, ¿no? Que es una faena muy seria, la de lunes a viernes, y la otra es como más divertida, ¿no? Que es el cantar, tanto como solista, con la banda, bueno, en lo que comentaba David, ¿no? En fiestas mayores, en restaurantes, en privados también. Y bueno, y entre una cosa y la otra estamos entretenidos, la verdad es Qué que... guay, qué guay. Qué guay. Hace ya mucho que o sea, explícame un poco cómo empezaste con todo el tema de la música, Sí. de dónde viene esa parte. Bueno, pues mira, el tema de la música concretamente va de cara casi a los 30 años que me dedico al tema de la música. Porque bueno, empecé a cantar, pues yo soy de las personas que aunque mucha gente me dice, no lo pareces, pero ya tengo mi edad. Y yo soy de los que hizo la mili. Entonces, cuando hice la mili, empecé a soltarme un poco con el tema de la música porque era una persona súper vergonzosa. Pero cuando ya vine de la mili empecé a soltarme y bueno, empecé a hacer temas en casas regionales, colaboraciones, homenajes, iba ampliando el repertorio hasta que finalmente pues fiché por una orquesta y fue un poco el punto de inflexión a decir dar un paso al frente en el tema de la música. Estaba con la Orquesta Liberación y automáticamente también hacía bolos como solista y fue cuando fui ampliando el repertorio, el estilo musical, a coger tabla en el escenario y bueno, a raíz de ahí fue cuando arrancó un poco todo. O sea, desde el principio ya te lanzaste a actuar contratado, como si dijésemos. Sí, me costó lo mío porque claro, al principio me tenían que decir, no, tienes que moverte más, estás muy parado, tienes que hablar más. Ahora curiosamente no me callo, pero fue un poco así, ¿no? Y hablamos del año, allá por el año 95, 96, imagínate, ¿eh? Madre mía. La primera orquesta en la que estuve, la Orquesta Liberación, que la verdad que también hacíamos actuaciones a nivel de Cataluña, pero yo iba como segundo cantante, bueno, pero bueno, fue una cosa súper educativa a nivel
de lanzarte al tema de la música. Qué guay. Y de cara al tema de subirte por primera vez a un escenario, ¿cómo te preparas para poder enfrentar ese miedo escénico que dicen que aparece en la primera actuación delante de tanta gente? Pues mira, madre mía, yo de pequeño, yo recuerdo que mi padre también ha sido cantante, también profesionalmente, y cuando él iba a algún concierto y tal, decía que yo de pequeño cantaba bien, pero claro, cantaba bien, ¿dónde? En mi cuarto con la puerta cerrada, ¿sabes? Entonces cuando tenía que cantar en público tenía tal pánico que era tremendo. Y en alguna actuación de mi padre me había llamado al escenario, bueno, llegaba al punto de que me ponía a llorar y me iba corriendo a esconderme dentro del baño. O sea, era imposible. Incluso hoy en día me dice mi padre, madre mía, de pequeño con lo tímido que llegaba a ser, ¿cómo es posible que ahora, bueno, yo qué sé, supongo que un poco las tablas o la persona va madurando, va aprendiendo? Y bueno, se va perdiendo un poco ese pánico al salir al principio. Hay situaciones que te pueden afectar unas más que otras, ¿no? Cuando estuve en el Got Talent, pues claro, te envuelve la situación y un poco pues te condiciona, ¿no? Cuando estuve en Lluvia de Estrellas, cuando estuve en el programa Cerca de Ti, la primera con el Óscar Martínez, pero no por el hecho de cantar, por el hecho de la situación o el entorno, ¿no? Porque todo al final un poco te condiciona. Pero a día de hoy, sinceramente, me pone nervioso en no estar bien físicamente de voz, o físicamente aquello que esté resfriado, pero por lo demás no me suelo poner nervioso. Lo que te digo, a lo mejor sales a cantar a un sitio que hay muchísima gente, ese punto del principio nunca se pierde, porque al final tiene ese puntito de nervio y nunca lo tiene. Pero en el momento que pisas el escenario, no sé por qué, pero por arte de magia, como que se te da, la primera palabra que dices se te va, es como si ya no tuviese escapatoria, ¿sabes? Ya estás ahí y tienes que sacarlo, ¿no? Y soy una persona que lo digo yo, pero también la gente que hace las críticas, o sea, voy creciendo durante la actuación. O sea, entro de una manera, pero poco a poco voy comiendo escenario y terreno y tal, y llega un momento que realmente soy yo y me siento con una plenitud fantástica. O sea, conforme más conecto con el público, mejor me siento, más fuerte me siento en el escenario. Pero al principio siempre, quiera o no quieras, tienes ese puntillo de decir, de nervio. Bueno, al final también es aparte de conectar con el público, entiendo que cuando tú estás actuando, poco a poco tienes que ver un poco cómo está el ambiente para saber cómo animar, etcétera, porque claro, no es lo mismo cantar al mediodía que cantar a las 11 de la noche, que claro, es un papel bastante complicado el analizar a tu público para saber cómo... Normalmente cuando te contratan te enfocan un poco cómo va a ser la historia, entonces, o la temática. A veces te contratan para un privado de gente mayor, un privado de gente más joven, o como voy yo cuando voy como solista o cuando voy con la banda entera. Entonces tú ya conoces un poquillo la situación y la enfocas de cara a ese día, ¿no? Pero lo que sí es cierto que yo, de momento, gracias a Dios, a los sitios donde voy yendo, y muchas de las actuaciones son el boca a boca y el repetir, porque hay sitios que llego a ir hasta 11 veces seguidas, que parece aquello de una cosa surrealista, pero es que realmente es así. Hago el Cañar de Vila de Cabals, llevo 11 años yendo, quiero decir, Campalet de Tarrasa también he estado 10 años, bueno... Al final un poco porque a la gente le va gustando, tú vas cambiando el repertorio y enganchas a la gente y al final la gente, como propuesta, pues Toni Torres, ¿no? Pero también es verdad que a veces hay situaciones que vas a sitios que no acabas de enganchar a la gente, no sabes por qué, y in situ y sobre la marcha vas cambiando el repertorio, te hacen las mil y una, pero por lo que sea la gente no está por ti o no, que están allí, pero tú como que percibes que no hay feeling. Hace el bolo, queda bien, queda correcto, no queda mal, la gente incluso te dice que ha quedado contenta, pero como que hay ese punto que no acabas de enganchar con ellos. Lo que pasa es que, bueno, de momento no suelen ser muchas las veces que pasa eso, pero alguna que otra vez sí que lo pasa y se pasa fatal, porque hostia, llega un momento que dice, se te hace el bolo larguísimo porque intentas y buscas y no hay manera, no sabes por qué. Y otras veces enganchas estando con la gente, que se acaba el bolo y dice, hubiese hecho 3 bolos más, ¿sabes? Porque es una pasada, ¿no? Pues eso nos pasa también muchísimo en el podcast, que cuando tenemos un gran invitado, el tiempo pasa volando. Sí. Bueno, por suerte a nosotros sí que, de momento, yo creo que ninguno se nos ha hecho largo o complicado de sacarle conversación y eso, ¿sabes? Bueno, también porque hemos traído a gente con temas bastante interesantes que nos
lo que decimos siempre, hacemos esto porque nos gusta aprender de todos los temas, de todas las profesiones, y nos gusta también divulgar todo el tema de información a todos nuestros oyentes. Aprovechando ahora que comentabas esto, voy a tirar una preguntilla. Si recuerdas algún bolo en especial como el peor de tu vida y alguno como el mejor de tu vida. Pues sí, la verdad es que, bueno, hay varios, ¿no? Me ha molado la pregunta. Sí, no, está interesante, ¿eh? Hay varios. Mira, pues como mejor, pues mira, como mejor cuando estuve con La Cubana en Barcelona, en el Coliseum, haciendo la obra de Come el Coco Negro. Impresionante, porque 1.500 espectadores, el teatro lleno, aparte con un montón de actores fantásticos. Dio la casualidad que coincidí con Sara Montiel, con La Maña, con Amparo Moreno, Nuria Feli, un montón de gente, maestros en la profesión, ¿no? Y claro, salir allí era como... Bueno, pues como una alucinación para mí, ¿no? Yo los veía en el backstage y ya flipaba, o sea, compartir escenario con ellos para mí era lo más. Y bueno, situaciones de muchas actuaciones, tanto yo solo como con la banda, de que te integras mucho con la gente, lo disfrutas muchísimo, sitios que repites, te podría decir, pues Escañars de Castelldefels, la Planasa de Vila de Cabals, sitios chulos. Cuando estuve en la primera con el Óscar Martínez, en Televisión Española también, en el Got Talent, cuando la época de Bertino Borne también, son situaciones que las disfrutas mucho dentro de lo que lleva el nerviosismo cuando estás allí, ¿no? Pero al final la sensación es guay. Y situaciones malas, pues también, pues gente que a lo mejor hemos ido a hacer un privado de una empresa, que son a lo mejor 200 personas, se le va la mano un poco en el alcohol y te ven más que como cantante que estás trabajando, como una persona que está allí de fiesta, les da un poco todo igual y tienes que parar según qué situaciones. Al final la gente, cuando llega a ese punto que no entiende o no sabe diferenciar en que tú estás trabajando y ellos están de diversión, tiene un poco que... Y he habido situaciones complicadas que ha tenido que incluso parar la actuación. Wow. Porque la gente, bueno, se mete en el escenario, te empieza no a tirar cosas, pero se suben con vasos, mojan el escenario cuando hay un aparato eléctrico. Claro. Y tienes que... Y al final el equipo... Son las situaciones más comprometidas, ¿no? Entiendo que es tuyo también. Entonces... En alguna fiesta mayor de algún barrio complicado, que no voy a decir nombres, pero también de tener que parar la actuación o venir seguridad porque se subían por el escenario por la parte de atrás, hacían cosas que no... Son las más complicadas. Cuando ves que la gente no entiende que cada uno tiene que estar en su sitio, y contigo en eso interactúo mucho con la gente porque subo gente al escenario, me bajo del escenario, pero en el buen sentido de esa hermandad artística, espectador, ¿no? Pero cuando se rebasan según qué línea es complicado, porque entonces te sacan tu vena como más, te ven serio y dices, hostia, el cantante se ha puesto serio, pero es que tienes que no... Es que hay muchísimos públicos que no ven como la figura del cantante como una profesión, como bien dices. Es porque tú vayas a cantar una fiesta mayor a un pueblo, se piensan que estás ahí de fiestas con ellos y que tú estás trabajando. Bueno, y yo creo que al final sí que te puedes divertir con ellos, pero hay barreras, lo que él dice, del respeto, ¿no? Y del entender que hay un equipo eléctrico, que corre riesgo, final... que no se puede mojar, etcétera, que se ha de respetar. Claro. Y hay gente que sabe mucho dividir la línea entre una cosa y la otra, y gente que no, que pues es normal, ¿no? Y al final tienes que decir, oye, que bueno, o que se suba una persona al escenario y no vea el momento de bajarse, porque sube a 3 o 4 personas al escenario, porque montas un show así, porque regalamos camisetas, regalamos cosas y tal. Pero claro, una vez se acaba el show hay que bajarse, no te puedes quedar toda hora encima del escenario. Bueno, lo que pasa es que intenta llevarlo un poco simpáticamente para que nadie se sienta ofendido. Pero bueno, también hay situaciones de todo, ¿eh? Claro. Qué guay. Y entiendo que cuando vas a este tipo de espectáculos, bueno, ¿se dicen espectáculos o conciertos? Sí, bueno, son formatos, ¿no? Sí, actuaciones. Espectáculo me suena a mago más que a cantante. Sí. Cuando vas a este tipo de actuaciones, ¿los pueblos suelen poner seguridad o tú puedes pedirla? Normalmente sí. Normalmente cuando nos contratan de un pueblo se marca un rider, que le llaman, que es lo que tú necesitas. Otra cosa es que te lo puedan dar o no. Al final hay un contrato en el cual se piden unas cosas y el ayuntamiento intenta ponerte lo que tú pides. Le vas a pedir un camerino con un cherlón y una nevera llena de moechandón, ¿no? Pero al final hay unos mínimos que casi siempre se suelen cumplir. El tema de seguridad es importante, el tema de la corriente es importante. Las brigadas de los ayuntamientos, que hacen una faena espectacular, que son los encargados de montar escenarios, puntos de luz, corriente de luz, luego el tema de seguridad.
es importante. Y la verdad es que se suele cumplir. O sea, bueno, tú cuando llega un momento que juegas con la gente y ellos juegan contigo, el que malentiende el juego es lo que te comentaba antes, ¿no? Pero por lo demás, suelen ser raras veces. Y suele estar involucrado el alcohol de por medio. Un poquillo a entiendo, veces, la mayoría de veces. un poquito. Y quería preguntarte, tema equipo y todo eso, ¿lo llevas tú? ¿Normalmente te lo ponen o cómo funciona? Sí, bueno, esto también va, por ejemplo, en el radio y en el tipo de contratación que tú tengas, ¿no? Yo, por ejemplo, de formatos puedo ir desde yo como solista, puedo ir con un músico pianista, con 2 músicos, piano y guitarra, a ir con la banda entera, que vamos 10 personas, que van músicos, bailarines, va María, y van un equipo de 3 personas que son los montadores. Entonces llevamos un equipo propio que es con las magnitudes que requiere la banda, cuando se contrata el formato completo y grande. Entonces cuando un ayuntamiento o una fiesta o te contratan, tú mandas el rider de lo que tú vas a llevar y ellos te acondicionan la corriente que se necesita, los puntos de luz que se necesitan para llevar el formato que tú llevas. Y entonces, dependiendo de eso, pues bueno, te contratan de diferentes formatos, dependiendo del presupuesto o la capacidad o el tipo de fiesta que quieran hacer, se habla, se media y bueno, la gente que te contrata pone la parte que a ellos les pertoca para que tú lo que tienes que llevar esté acondicionado. Muy bien. ¿Y qué prefieres? ¿Cantar con tu propio equipo o con un equipo que ya está montado? Normalmente prefiero yo cantar con mi equipo. Hay sitios o, por ejemplo, actuaciones en municipios grandes que hay una empresa que monta un equipo general para todas las actuaciones, que suelen ser equipos súper profesionales, y al final suenas igual de bien que con el tuyo, incluso mejor. Lo que pasa es que, claro, no tienes la confianza que tienes con tus técnicos, que ya te conocen y saben. Yo sí, las garantías son de un equipo bueno y al final me da igual que sea el nuestro que sea el que ya lo ponga el municipio, ¿no? Pero es un poco el punto de confianza que tienes tú con tus técnicos, que ya saben cómo te mueves, cómo cantas, cómo... Pero bueno, al final, en definitiva, para que quede bien, me da igual llevar el mío, que si me lo preguntas, prefiero llevar el mío. Lo que pasa es que a veces hay equipos muy bestias y muy guapos que se contrata al municipio que también apetece que son increíbles, tío. Sí, sí. Qué guay. Yo voy a volver a un punto y es que creo que se nos ha pasado y es que él trabaja de lunes a viernes. Hostia, si estás guionizando, Javi. Madre mía. El que siempre hace los podcasts rollo tertulia. Que él trabaja de lunes a viernes, igual que podríamos ser tú, yo o cualquiera de los espectadores. ¿Cómo te organizas para luego cuadrar la agenda, llenar la agenda, pasar facturas, pasar presupuestos y en esos ratos libres entiendo que entrenar la voz también y tenerla a punto? Bueno, normalmente en mi trabajo, que llevo ya unos cuantos años, fue lo que estudié y fue realmente lo que también me gusta y me siento realizado, ¿no? La música fue llegando poco a poco hasta llegar al punto en el que estamos, que profesionalmente nos podíamos dedicar solamente a la música, sí, pero también me encanta mi trabajo, al cual llegué hace 35 años y me siento bastante realizado. ¿Qué pasa? Que tengo una flexibilidad que me puedo manejar bien, entonces puedo jugar con turnos, horarios, y luego María, mi mujer, que es la que lleva también un tema de contrataciones, de cuando tenemos que quedarnos a dormir en un sitio, buscar hotel, con el manager hay que, bueno, también me ayuda bastante en este aspecto a la hora de facturación. Ella me ayuda bastante y lo podemos llevar, pero es lo que hablábamos al principio, y cuando me dejan pues duermo un poco. El otro día escuchaba un reel de un multimillonario que le hacían una pregunta súper interesante y le decían: ¿cuál es el mejor consejo que puedes dar a la gente para que consiga el éxito? Y les decía que se juntaran con la persona adecuada de vida. Además, de verdad. Y yo creo que siempre detrás de un gran artista hay una gran mujer, porque hay mucha gente que solo ve la fachada, pero no las personas que están acompañándole en los momentos buenos, en los momentos malos. Y quería recalcarlo porque, no sé, creo que María hace un papel espectacular. Que al final sería imposible, o sea, tanto a nivel físico como emocional sería imposible, porque a veces te tienes que ir a dormir fuera, y lo que tú dices, a veces estás más fuerte física y emocionalmente que otras, tienes que tener una persona y que aparte no puedes gestionar. Yo, por ejemplo, gestiono repertorio, músicos, bailarines. Ella gestiona, por ejemplo, vestuario y lo que es
toda la infraestructura de lo que hace una actuación. Si tenemos que ir a un sitio, localización, si hay que quedarse a dormir, comidas, dietas. Claro, exactamente. O sea, luego una vez la actuación, ella coordina bastante el tema exterior, porque nosotros estamos dentro, ella coordina el sonido, coordina que no falte nada en el camerino. Bueno, al final, claro, tiene que haber una persona, y que mejor que ella, que bueno, y agradecido, que le guste, que pues si no sería imposible. ¿Llevas muchos años acompañándote? Pues mira, desde el principio. ¿Sí? Wow. Llevamos como 24 años. Y cuando nos conocimos yo tampoco tenía el nivel de actuaciones que tengo ahora, porque tenía 4 actuaciones contadas, pero bueno, un poco hemos crecido juntos en ese aspecto, ¿sabes? Y entonces ella, como le ha gustado, ha ido cogiendo rienda, y a día de hoy, bueno, pues yo tengo mi manager, que es Alfred, de Mediterráneo Music Latino, que bueno, pues con ella pues van mano a mano a la hora de las contrataciones, de lo que hace falta, de lo que no hace falta, y como a ella también le gusta, porque es un tema que le gusta, pues claro, a mí me hacen una descarga mental bestial. Yo ya con organizar todo el tema musical, llegar allí, subir, hacer pruebas de sonido, pegarme 3 horas en el escenario, que claro, tiene un desgaste a nivel de energía importante. Si tuvieras que dedicarle otras 6 antes, luego, ¿no? a estar pendiente de... Claro. Y lo valoro muchísimo, la parte como la gente, los montadores que llegan a las 4 de la tarde, que se están allí montando y se van lo último, para que al final, digo... al final es un equipo, tienes que tenerlo claro, si no... Sí. Me encanta muchísimo conocer a gente que trabaja en equipo en una misma dirección, que aunque tú seas el que pone la voz, luego hay un trabajo detrás bestial que lo hace otra persona y que remise en el mismo sentido, y eso me parece brutal. A nivel de cuidado de la voz o ensayo de la voz, más bien, ¿tú sueles hacer ensayos entre semana o...? Bueno, mira, los ensayos que yo hago, a veces, por ejemplo, cuando salen temas nuevos, por ejemplo, los temas propios que están en la discográfica, que vamos por el 5º single, pues claro, se preparan los temas, tienes que aprendértelos, los tienes que ensayar. Normalmente o lo hago por la mañana, porque suelo tener turno de tarde, o lo hago por la noche. Las horas de estudio son más bien de noche, porque por la mañana siempre tienes cosas que hacer y tal, y el momento que tengo de ensayar, tampoco ensayo lo que debiera, Luego los temas que salen a lo mejor nuevos de temporada, que tienes que hacer con la banda, también hay que prepararlos, los tienes que ensayar. Y a lo mejor me pego, pues eso, meses puntuales que sí que ensayo, pero una vez pasa la temporada fuerte y los tengo un poco metidos en el disco duro, ya como que luego se trata un poco de ir refrescando, ¿no? Y lo voy haciendo así. Y luego el tema de la voz sí que es verdad que, gracias a Dios, tengo una genética bastante importante, porque la gente me dice, hostia, pero ¿cómo puedes hacer a lo mejor un bolo un viernes, o el sábado un doblete, o viernes y sábado, o hacer un bolo yo como solista y luego con la banda casi 3 horas? Porque la banda soy yo, 3 músicos, 2 bailarines, y quitando al guitarra que hace el Mar, que hace pues, 4 o 5 temas, los demás temas todos los hago yo, ¿no? Bailo, canto, porque yo creo que, bueno, pues tengo un toque encima de algún sitio que me da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y a veces me asusto porque voy a niveles que, claro, la voz tiene que recuperarse y tal, pero bueno, de lunes a viernes intento llevarlo bien. ¿De qué manera? Pues o no hablo mucho, tema hidratarme mucho a nivel de beber, infusiones, luego si estoy muy mal, pues te tomas alguna pastilla de homeopatía, siempre temas. Dormir es súper importante, y entonces al final, bueno, se trata un poco de irlo controlando, que no se vaya mucho la pinza, y bueno, llegar bien a los fines de semana. Pero sí que es cierto que al final, aunque yo me autogestione bien la voz en los bolos, porque hay canciones que son más sacrificadas que otras, intenta llevarlo de una manera que no, pues sin hacer tres canciones sacrificadas, pues haces una y luego haces 3 normales, bueno, un poco así, ¿no? Al final sí que es normal que cuando empieza mayo, junio, voy súper bien, y cuando llego a septiembre voy tocadillo. Entonces, incluso hablando se me nota y tal, y bueno, tienes que tirar un poco más de cuidado de eso, de infusiones de eucalipto, jengibre, no hablar mucho, dormir, hidratarte mucho. Mejores trucos, ¿no? Sí, para mantener la voz y no estropeada. Luego es importantísimo calentar antes, y luego conforme vas cantando tú te vas notando mejor, y te diría que cuando mejor de voz estoy es en la 3ª, 4ª parte del bolo. O sea, es cuando mejor estoy realmente. Porque al final el bolo, ¿cómo lo divides? El bolo normalmente están... Bueno, yo cuando había estado en las orquestas, que había estado en la Orquesta Liberación, en Grupo Baila Conmigo, en la Pentagrama, ahora tuve la oportunidad de hacer una orquesta propia, que es Tony Torres Band. Está Tony Torres, normal, cuando voy yo,
o en acústico cuando voy con un músico o dos, y Tony Torres Band es cuando vamos todos. Y entonces canto yo todo, y en la orquesta siempre se hacían medias partes. Pero ahora, por ejemplo, y era la típica orquesta de hacer cumbia, cha-cha-cha, pasodobles. Nosotros llamamos a una banda que hacemos versiones y está dividida en partes, ¿no? Es como una historia musical, empieza por una parte clásica, que podríais desde Vivir así de Camilo VI a Soy un truán de Julio Iglesias, una parte más rumbera, que puede entrar Estopa, El Barrio, Camela, una parte latina, que puede entrar Maluma, puede entrar Ricky Martin, puede entrar una parte rockera, que puede... dentro de una parte rockera, el parte del rock catalán, Miguel Ríos, Seguridad Social, Manolo García, y una parte discotequera, ¿no? Y va todo un poco entrelazado, ¿no? De principio a fin, tal como lo estoy explicando, pero no hay parón. El único parón que hay es cuando pasamos de la parte latina a la parte rockera, que Marc canta un par de canciones o tres, yo entro al camerino, me cambio de ropa, estoy 6 minutos y vuelvo a salir. Pues ese cansillo también te va súper bien. Y bueno, al final un poco es... mi mayor energía es la sincronización con el público. Qué guay. Cuando veo que hay conexión y que está sonando bien, todo va bien y tal, es cuando al final, y ya ha pasado media actuación, un poquito más, y realmente estoy aquello ya caliente en la situación, es la mejor parte del bolo. Que me gustaría preguntar también sobre todo el tema de la productora musical. Sí. ¿Cómo llegó a ti el tema de cómo te ficharon, cómo te encontraron? Bueno, Me gustaría que entráramos más en todo el mundo de la música, en el negocio, cómo funciona. Sí. Bueno, yo siempre he hecho actuaciones de versiones. Había hecho... Porque yo de grabar, o sea, desde que empecé a cantar he grabado 5 discos y 2 recopilatorios. Lo que pasa es que, claro, esto es como el que dice, he escrito 7 libros y 2 enciclopedias, pero si no sale en ningún sitio y no te conocen, es como si no... Y entonces, ¿qué pasa? Que yo grababa a un nivel con una discográfica, bueno, pues muy de estar por casa, ¿no? Al final no había difusión, ni canal YouTube, ni de redes sociales, ni plataforma. Pues claro, no hay constancia, ¿no? Entonces me dediqué más a hacer lo que son versiones. Entonces con las versiones siempre me ha funcionado muy bien, he hecho mis versiones, hemos tenido mucho trabajo y hemos ido trabajando hasta que Mediterraneum se pone en contacto conmigo y me propone cosas, ¿no? Lo que pasa, te hablo ya de incluso 10 años, ¿eh? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que nunca veía el momento. ¿Por qué? Porque por mi trabajo, por mi faena de las actuaciones, tienes que implicarte un poco. Al final, claro, una gente que apuesta por ti, tú no puedes decir verlas venir, tiene una serie de compromisos que... Y yo no veía el momento. Bueno, iban tocando a la puerta, pero no, bueno, ya lo miramos. Hasta que hace cuestión de 2 años, pues aquello que pensé, hostia, pues ahora es el momento. Que igual te digo una cosa, que te digo otra. También pienso, incluso lo hablo en la discográfica, digo, creo que a lo mejor ha sido tarde, ¿no? Pero bueno, me dicen, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Quiero decir, al final... Bueno, pues total, hace 2 años volvimos a replantearlo, nos reunimos con ellos y firmamos un contrato. Entonces firmamos un contrato y arranquemos el proyecto con el primer single, que era No Dudes, que era un tema mío propio, que grabemos hace ya 25 años. Wow. Pero bueno, lo reeditemos, le dimos otra historia, le dimos una vuelta y quedó una balada, una rumba pop muy chula. Bueno, muy guapo, ¿eh? Llegó... Tenéis el link aquí abajo, sí, de sus temas. Y entonces, bueno, pues llegó... Automáticamente cuando trabajas con Mediterráneo Music Latino, una discográfica a nivel nacional, claro, ya estás en Spotify, plataformas digitales, canal YouTube, y bueno, se trata de ir trabajando el tema de reproducciones y a ver hasta dónde puede llegar el tema que tú has compuesto o que has hecho y de ahí pues seguir trabajando. Empecemos con el primero y bueno, a día de hoy hemos llegado al quinto, que es Gitaneando también, que es un cover de Rafael Farina, pero versionado un poco más moderno. También tiene unas descargas que son bastante también y nos da pie a seguir trabajando. Y ahora iremos al 6º single que saldrá en octubre, noviembre, que es una balada preciosa. Olé. Y la idea es llegar a 10 singles, hacer un disco físico. Qué bueno. Y es bueno un poco la meta del proyecto, ¿no? Olé. Y de momento, pues mira, muy bien, la verdad. Hemos hecho una bachata, hemos hecho una rumba, hemos hecho... Y la Mediterraneum, para que la gente lo entienda, al final es una productora musical o una discográfica. Es una compañía. Es una compañía. Es una compañía. Como una empresa. Exactamente. De música. Mediterráneo Music Latino es una compañía que tiene su propia productora a nivel de grabación y a nivel de filmación. Y bueno, pues se graban los temas con un equipo de producción, con el Adrián, que es una pasada, es un máquina, y luego con Alex, que tiene la productora de filmación, que él ha hecho
el cortometraje Astopa, hace cortos en Netflix y con él se graban los videoclips, que bueno, está el latino ubicado en Madrid, pero cuando tenemos que grabar en Barcelona, pues vienen a Barcelona. Y bueno, la compañía lo hace todo. Al final, lo bueno es que a mí, por ejemplo, me orientan mucho y me dan muchos consejos, pero también me dejan tener mi punto de decisión, decir, oye, me gustaría hacer esto, quiero hacer esto, lo quiero hacer así. Entonces al final llegas a un punto intermedio y de momento todo lo que vamos haciendo son cosas que a mí me sienten súper realizado, son cosas que yo quería hacer y a la compañía también, y bueno, y ahí seguimos. Qué guay. Bueno, es que si estas compañías no te dejarán opinar y al final te marcan ellas las directrices, yo creo que muchísima gente se acabaría cansando, porque Mira, creo que no te sientes como valorado. Hace poco escuchaba en Nude Project, no me acuerdo quién era el artista, pero que justamente decía eso, que tenía un contrato con una discográfica y se fue por el simple hecho de que no le dejaban, que le enfocaban mucho a comercial, él quería hacer algo más tipo rap, etcétera, acabó rompiendo un contrato que hubo bastante revuelo y le costó bastante dinero romperlo, pero porque él no se sentía cómodo haciendo lo que estaba haciendo. Al final eso creo que es lo más importante para todos. Exactamente. Mediterráneo, ¿sabes lo que pasa? Que Mediterráneo apoya al artista en concreto. O sea, él no busca un producto o un estilo. Él, por ejemplo, es un artista que le cuadra en su compañía, porque tiene una línea a seguir, tiene un montón de artistas y un montón de compañeros, y entonces escucha al artista y sigue la línea un poco del artista. En cambio hay compañías, pues que incluso más fuertes, más potentes, que buscan un producto y el producto es este, y a lo mejor encuentran que la persona está idónea para este producto y esta persona pues no va con lo que la compañía quiere hacer. Entonces o te adaptas o lo que dices tú al final o te marchas o no sigues o poco. Lo que pasa es que si al final te tienes que adaptar mucho y no te dejan opinar, es como que pierdes también parte de tus valores, porque al final tú llegas a esa compañía un poco por quién eres, ¿sabes? Y cómo cantas, por tus decisiones. Eso va un poco en el carácter de la persona, porque yo conozco, bueno, he compartido escenario con mucha gente, incluso de ellos gente conocida, con Manu Tenorio, con Rosa, con Camela y tal, ¿no? Y al final se trata un poco de decir, ¿qué prefiero yo mantener, mis valores personales o estar en el candelero y decir, oye, dame pan y dime tonto y estar, ¿entiendes? Sí. Un poco se trata de valorar eso, ¿no? Por ejemplo, concretamente Manu Tenorio estaba en una compañía importante, no le gustaba lo que le proponían y aparte decía que no, y aparte él incluso muchas veces lo ha dicho, y él pues es independiente, él tiene su propia productora, hace sus temas y tal, y a lo mejor no está en el punto que él quisiera o que la gente quisiera, hablamos, yo que sé, David Bisbal, Bustamante y tal, pero él decía que lo tenía claro en su día y lo sigue teniendo claro y él... Bueno, al final aquí, es sus principios. Sí, pero yo creo que está bien buscar un equilibrio, ¿no? Sí, entre sí, exactamente. Que vivas bien, exactamente, sin abandonar tus principios, ¿no? Pero llegar a acuerdos, lo que tú dices, llegar a acuerdos donde ambos nos sintamos cómodos, ¿no? Y, eso es lo perfecto. Y ya está. Pero sí, es complicado ese punto. Entiendo que, sobre todo, habrá mucho perfil de cantante joven que le enganche alguna discográfica y lo que tú dices, que acabe vendiéndose sus principios o lo que él quería hacer para acabar con contratos buenos, ¿no? Y que llegado a cierto punto de su vida diga, pues no estoy cómodo. Y entonces yo por de momento me sigo. A veces también salen estas conversaciones en la compañía cuando hablamos, hostia, si viene una compañía más grande y llega un momento que te quieres fichar o te quiere, bueno, hay que valorar muchas cosas, ¿sabes? Al final, que puedas ser tú mismo o que estés dispuesto a según qué cosa. Yo, por ejemplo, lo tengo todo bastante a mano porque Mediterráneo Music Latino tiene la sede en Barcelona y aunque hace actuaciones por toda España, pero quiero decir, sigo manteniendo mi trabajo, sigo teniendo cerca a mi familia, mi entorno, estoy llevando la música a un punto que me gusta, porque están en las plataformas digitales, YouTube, están en la radio, quiero decir, al final tengo mi trabajo, mi faena, y de momento que si llega algo interesante, pues bueno, se valora, ¿no? Pero que creo que ahora, por ejemplo, en el punto en el que estamos, yo lo estoy disfrutando muchísimo, sin dejar de abandonar cosas que para mí son importantes, ¿sabes? Claro. Como también tu vida personal. Claro. A nivel de relación con tu exactamente. mujer, amigos, tus hobbies personales. Te pueden proponer irte a Madrid y pegarte 3 años allí, te pueden proponer infinidad de cosas, cantar cosas que a ti no te gusten, incluso llevarte a Latinoamérica, a probar suerte y sin saber si te puede funcionar o no, porque bueno, tengo bastantes compañeros que lo han probado y tal, al final a unos ha funcionado, a otros no, ha sido un desastre, se vuelven para España
y bueno, contando un montón de penas, quiero decir, al final. Es muy complicado, Sí, estar fuera de tu casa, porque en un sitio donde ya has echado raíces, el coger de la noche a la mañana y tomar la decisión de irte a otro país sí, es durillo. Y más claro, tú te vas a otro país, pero también la persona que te acompaña, en este caso tu mujer, sí, también tiene que dejar su trabajo, claro. claro. ¿Cómo va el tema del contrato? Metís a mi mujer, también le Claro. pagáis a ella. Es que, Es el tema. al final, Yo, por ejemplo, dos trabajos importantes e interesantes que a mí me encantaba hacerlo, que le tuve que dar muchas vueltas, pero claro, le daba vueltas, pero sabía que en el fondo lo tendría claro, ¿no? Que era cuando estaba con la cubana, hacer la gira por España con ellos, y porque yo hice la parte de Barcelona, pero bueno, ellos hicieron el País Vasco, hicieron Andalucía, hicieron el centro, Galicia, pero claro, ¿qué suponía? Primero, dejar mi trabajo de lunes a viernes, el cual también me gusta, y un poco dejar a mi familia, al final. Y bueno, después de darle la vuelta, yo hice lo de Barcelona, y cuando acabó Barcelona, ellos iban para el País Vasco y yo ya no fui. Y luego trabajar en una compañía de cruceros, también era un trabajo súper interesante, me motivaba bastante y económicamente también era Atractivo. sí, pero ¿qué pasa? Que era lo mismo, o sea, al final ¿qué hago yo? Me voy 5 meses a un barco, mi mujer aquí, o sea, es que es súper inviable. Se viene ella Claro. tampoco, ¿sabes? Claro, ella Es también que tiene un trabajo la que vida lleva está 20 aquí. años en su empresa, quiero decir, estamos en un punto que estamos llevando las dos cosas muy bien, un poco de sacrificio a nivel de descanso y tal, pero bueno, la vamos sobrellevando, ¿no? Pero claro, dar ese paso, ¿hasta qué punto dices tú, lo doy o no? Aprovechando que explicabas ahora lo de la cubana y lo de la gira y tal, ¿sueles tocar siempre actuar en o sea, en Cataluña o también te mueves por otros sitios de España Bueno. y eso? Mira, a nivel de cantar, cantar, te podría decir, mira, que he cantado en México, he cantado en Bangkok, he cantado en República Dominicana, he cantado en un montón de sitios, pero a nivel no profesional o no contratado, pero bueno, llegando a los sitios y la gente, conociéndome la gente y metiéndome en los espectáculos de hoteles, de resorts, de... Qué guay. Sí. Bueno, hace 2 años estuve en el barco en Costa Cruceros, hicieron La Voz de Italia. Y me presenté, y hicieron una de las eliminatorias allí y bueno, participé en La Voz de Italia cantando un tema en español, ¿eh? Bueno, llegué a la final, no la gané, pero bueno, que fue interesante también. Es un mérito. Y luego a nivel de contratación, pues te podría que a nivel de contratación he hecho, pues mira, la parte del Mediterráneo, Cartagena, Córdoba, Jaén, Almería, he llegado casi a Zaragoza, Castellón, Andorra, y en la parte más, el sitio más inédito que fui a cantar es a Bulgaria. ¿Qué O dices? sea, sí. Wow. A Alba Luria, o sea, una ciudad de Rumanía que fui allí a cantar, y la verdad que también, mira, fue una contratación que me sorprendió bastante, pero bueno, allí el tema de la música español, también, Sí, allí tira canta bastante. mucho Albano y Romina, bueno, tiene ese estilo, ¿no? Y también llegó el punto de ir a cantar allí. Y bueno, y este año concretamente he estado en Francia, en Canoés, Qué guay. cantando y o sea, al final... Donde te llamen, ¿no? Sí, yo la verdad es que no... Me lo tengo que coordinar. Claro. O sea, entiendo Pero- que a Rumanía aprovechas y Sí. ya te quedas todo el fin de... Bueno, estuve 4 días allí, pero sí. Pues si le llaman de todos lados. Si también te llamó una persona que es muy mediática y famosa en televisión, en el mundo deportivo. Sí. Tomás Roncero, Sí. de la Peña Madridista. Todos madridistas lo conocen, como no lo van a conocer. Todos Sí. mis amigos son del Madrid. Y yo cuando lo vi actuar allí, es que flipaba. De decir, joder, tío. Bueno, mira, curiosamente fue porque yo canté en un hotel en Madrid, hice un privado para una empresa, y curiosamente ese fin de semana, pues paseando por aquella zona, que es Alameda de Osuna, está la peña de Tomás Roncero, la peña madridista de Tomás Roncero. Bueno, pues sí, lo que tienen las cosas de la vida. Fuimos allí, era el 14 aniversario, fuimos a comer allí porque nos invitaron, me sacaron a cantar sin estar contratado, porque se enteraron de que cantaba muy bien y canté en el hotel de al lado. Bueno, y a raíz de ahí empecemos a hacer amistad con Tomás Roncero, y había allí un productor musical que lleva artista y tal, y bueno, le saquemos una canción a Tomás Roncero. Bueno, total, que hemos ido 3 años más ya contratados Ahí va. a la peña de Alameda Osuna, y tenemos previsto bajar a la redacción del diario As a cantar la canción del Tomás Roncero, y al chiringuito a cantarle la canción a Tomás Roncero. Wow. Sí, Qué sí, que guapo. bueno, el día que eso sucediera será súper emocionante. Bueno, y sobre todo, tío, el orgullo de decir, hostia, que Tomás Roncero, pues una persona que, independientemente del papel que hagan en televisión y tal, una persona excepcional, y bueno, la verdad que de tener su teléfono y a veces hablar, comentar cosas de fútbol siempre,
Y muy bien, la verdad que estuvo No, a mí chulo. me sorprendió, pero básicamente porque todos mis amigos son del Madrid y tampoco lo conocía mucho a Tomás Roncero, pero cuando te vi fue como, no, que este tío es súper conocido. ¿No lo conocías? No lo conocía, pero que no al nivel para el madridismo, que es una persona que defiende mucho bueno, con capa siempre ha sido un reportero gráfico importante, siempre de mucho nombre. Lo que pasa es que, claro, él salió más a la popularidad. El auge en el Chiringuito. En el Chiringuito, ¿no? claro, en el Chiringuito. Pedrerol, Exactamente. Sí. No, yo a raíz de eso me informé y dije, joder, tío, es que tío. Yo sí que lo tenía ubicado como, exacto, arriba de todo. No, qué guay. Y sí, mira, son anécdotas, experiencias que dices tú, que a veces la vida te presenta. Es que... Quiero decir que tampoco cosas que no te esperas, ¿no? No, porque mira, por ejemplo, yo siempre lo cuento, digo, hostia, la vida te presenta situaciones que luego las disfrutas, también te conlleva un poco a veces de nerviosismo, ansiedad, porque te sacan un poco de tu esquema laboral, ¿no? Pero al final luego cuando sacas conclusiones dices, hostia, qué bien, ¿no? En la pandemia saqué una canción que la letra es de Jaimito Borromeo, que es un humorista de Telecinco, que hace de niño, y entonces sacó El minero del confinamiento, que habla de la gente que es los trabajadores, los que son autónomos, hablan de la crisis del confinamiento, ¿no? Pero en la canción de Soy minero de Antonio Molina. Y me dice, tú podrías cantar esta canción con tu voz y tal, y habla de eso, del confinamiento. Total, que la grabé, y un amigo mío me dice, cuélgala y tal. Digo, hostia, yo la veía como un poco... Yo es que colgar esta canción tampoco, que me quedó bien, pero como que, no sé, que la veía como que se iba un poco de... Total, que la colgué y se puso en 3 millones de reproducciones. No, se hizo muy viral. Se hizo viral. Sí. Bueno, pues mira, la sacaron en un montón de cadenas autonómicas. Y ahí fue cuando nos llamaron para ir al Got Talent a hacer esta canción. La leche. Total, porque bueno, se hizo viral y tal, se pusieron en contacto con nosotros por las redes sociales y fuimos allí a Madrid a hacer El minero del confinamiento. Quiero decir, al final, una cosa que no te lo pesas, ni te lo piensas, ni piensas que tú al final, y fíjate lo que te da de sí situaciones que se te presentan, pues como lo del Tomás Roncero, que fue sin pensarlo. Sí. Yo me acuerdo que nos lo dijo y estábamos André y yo ahí esperando el episodio de Got Talent para verlo, que nos chupamos todo el programa, aparte también nos gustaba mucho, que era con Risto Mejide. Estaba Risto, estaba la Durne y el Dani. Sí. Y luego el Santi Millán, que yo ya lo conocía de La Cubana y estaba de presentador. Y bueno, bajemos un fin de semana a Madrid, allí en el Teatro Coliseo, que también lo hacían allí. Al final es generar experiencias. Y bueno, me salió un gallo cantando, han salido 2 gallos en mi vida y uno me salió en la tele. Pero bueno, al final quiero decir... Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente que no va, a esa gente no le salen gallos. Bueno, mira, mis amigos me decían, dice, oye, bueno, me fui fatal al hotel, porque mire que probamos la canción 20.000 veces, todo perfecto. Cuando llegó la hora de grabar realmente, ¡buah! Y pensé, igual van a cortar, pero que no cortaron. Al final, también es parte del juego de la tele, ¿sabes? Sí. Y entonces, dice, mira, no te tienes que preocupar. Oye, también Messi falla penalti en finales, o que al final... Digo, bueno, pues mira. Y que luego que... Perdona, y que luego que... Lo que dice muchas veces Cristiano Ronaldo, antes que hablábamos del Madrid, al final... lo más importante es la exposición y que la gente habla de ello. Sí. Cuando haces algo, bueno, a ver, mal, un gallo, anda que no hay cantantes que le salen a todos. Ya. Pues oye, que se te hace viral, al final más gente te conoce, más gente te sigue. El que es cantante sabe que ese... En el momento te machaca un poco, pero luego ya al final, tú sigues con tu vida. La publicidad mala no existe, así que ya está. Toda publicidad es buena, siempre se ha dicho. Que yo, o sea, escuchando todo esto que yo no lo sabía, sí que deja mucho que ver de ti, de lo tirado para adelante que eres, ¿no? De siempre jugártela y decir, bueno, yo lo hago, y acabar en situaciones como estas que explicabas, tanto de Got Talent como lo de Tomás Roncero, ¿no? Sí, al final, oye, cuando te ves en la situación, o sea, como que no veo no veo la limitación, ¿sabes? Oye, sí que mi mujer a veces me dice, no, ¿qué tal? Pero digo, y al final, bueno, también te puede salir mal, Pero quiero decir que, bueno, cuando yo creo que las cosas las haces con cariño, al final puedes encajar más o menos, ¿no? Pero bueno, tú estás tranquilo que tú lo has dado todo y de momento la gente nos va, en los sitios donde vamos, la gente nos aprecia bastante, vamos muy de frente, somos muy transparentes. Yo soy una persona que soy tal cual, la gente que me conoce sabe que soy lo mismo cantando que sin cantar, que comiendo en la mesa, en el comedor de tu casa, quiero decir, al final tampoco... Es una pasada. Y yo voy a soltar una pregunta un poco difícil porque has explicado todo por lo que has pasado.
has dicho que estás muy cómodo ahora con cómo lo estás compaginando, pero ¿te queda a nivel de canto algún sueño que cumplir, algo que quieras cerrar antes, en algún momento de tu vida? Hombre, mira, cuando voy a la radio y me hacen la entrevista, sacamos un single y nos entrevistan en Radio Teletas y me dice, ¿qué sueño o con qué cantante te gustaría cantar, ¿no? Compartir escenario, ¿no? Y mira, he tenido la suerte de estar con Manu Tenorio, con La Rosa, con Amistades Peligrosas, con Camela, con un montón de gente, ¿no? Digo, pero por ejemplo, a día de hoy, o sea, me identifico mucho por el estilo, yo siendo mayor que él, ¿no? Mucha gente dice, claro, dice, él hace lo que tú ya llevas mucho tiempo haciendo. Digo, pero bueno, él estaba en el sitio concreto cuando tenía que estar. Quiero decir, al final la vida cada uno. Pero una de las personas que me gustaría coincidir en un escenario o grabando con David Bisbal. Pedazo artista. Sí. Yo creo que de aquí... Porque te digo una cosa, yo he estado en el Hesperia en Madrid, cuando hizo el 20 aniversario, he estado en el Palau Sant Jordi 2 veces, en el backstage, en las pruebas de sonido, en el camerino, y en Rosas, bueno, en un montón de sitios, en el auditorio en Barcelona, y es tal cual. O sea, si tú lo ves cantando, hablando en el camerino con sus amigos, es que es tal cual. Yo no he intimado con él, ¿no? Pero lo he visto. Y es que es tal cual. Y te quedas flipando cómo es posible que una persona... sea así todo el día, ¿no? Dices, no, y acaba de actuar y se tiene que pegar 3 horas firmando postales. En el camerino se pega 3 horas firmando postales. Quiero decir, cuando hay otra gente que a lo mejor se da la vuelta, se va, se esconde... Y digo, este hombre es una pasada, tío. Sí. Quiero decir, o sea, me identifico bastante a la hora de cantar y luego como persona lo veo un tío súper... Es admiración en todos los ámbitos, ¿no? De la vida. Y aparte hago versiones suyas en la orquesta y me identifico y las disfruto, pero muchísimo, quiero decir que al final... Bueno, y mira, sería una cosa interesante, ¿verdad? De aquí le mandamos... Un saludo. Un saludo. Mira, tengo en mi casa un disco firmado por él, de su mano, en los premios de la cadena Dial aquí en Barcelona. Quiero decir que lo tengo allí como oro en paño. Me gustaría que algún día pudieras cumplir tu sueño y sería espectacular para todos. Veos cantar en un escenario. ¿Cómo vas a trabajar hoy o que vas a soltar alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta. Venga, va. Que ahora que has comentado lo de David Bisbal, ¿cuál sería tu mayor referente dentro del mundo musical? Pues mira, mi tanto mayor... a nivel nacional como internacional. Mi referente... Mira, yo empecé cantando siempre copla, siempre he cantado copla. Siempre me gusta mucho Antonio Molina, Rafael Farina, Manolo Escobar. Luego me fui abriendo el abanico y ahora la gente a día de hoy me dicen, después de 30 años cantando, ¿pero tú qué prefieres? Y te digo, a lo mejor hace 15 años te diría que la copla, porque era con lo que yo me identificaba, y la gente me dice, no, es lo que mejor te sale, ¿no? Pero después de, por ejemplo, haber pasado tanto tiempo con tantos estilos, tanto repertorio, mira, disfruto muchísimo haciendo Vivir así de Camilo VI, disfruto muchísimo haciendo Mi gran noche de Rafael, disfruto mucho haciendo Como un burro amarrado en la puerta del baile de Manolo García, disfruto mucho haciendo Chiquilla Seguridad Social, Boig per tu. Quiero decir, al final llega un momento que dices, ¿qué te gusta más, lo dulce o lo salado? Oye, pues no sabría qué decirte. No haría una actuación de 3 horas todo de copla y a lo mejor no haría una actuación de 3 horas de todo de rock. O sea, yo en un punto de inflexión, ¿no? Que disfruto muchísimo con lo que hago. Escojo unos temas que unos me siento más realizado que otros, porque muchos son temas más actuales que a lo mejor no te ves, pero tienes que hacerlos porque es la demanda. Pero lo que es el eje, la vértebra del repertorio, son temas que a mí me quieren decir algo y un poco por ahí va el tema, ¿no? Está David Bisbal, está El Barrio, está Estopa, está Camela, está Miguel Ríos, quiero decir, al final. Y fíjate, vamos, te puedo decir Nino Bravo también, desde Nino Bravo hasta Miguel Ríos, pasando por Antonio Molina y llegando a David Bisbal, dirás, madre mía, pues ¿esto qué es, no? Pues al final un poco, incluso decirte Rafaela Carrá, quiero decir, que también hago un pupurri homenaje a ella. Al final, es decir, ¿con qué disfrutas? Yo disfruto con todo. Vocalmente intento adaptarme a lo que... Claro, porque no me pidas que cante en inglés, porque igual si me escuchas, me ves por la calle y no me saludas. Siempre ha sido mi faceta, el inglés fatal, ¿entiendes? Llevo 1 o 2 temas, pero wow, lo justo para cubrir el expediente, ¿no? Bueno. Y entonces ya sabes dónde tienes que meterte. Pero en español y en temas castellanos, también sé dónde puedo llegar, dónde no, pero el abanico es súper... ¿Y quién podrías decir que es el artista que más te ha enseñado en el escenario, no cantando, sino actuando? Pues sabría decirte que he cogido pinceladas de cada uno. Porque, por ejemplo, mira, hablando desde que yo empecé, Manolo Escobar para mí era un referente por su elegancia, su señorío, o sea, la manera, la proximidad a la gente llega cantando.
También tuve la oportunidad de hablar con él y de explicarle por qué me llamo Tony Torres, porque no lo he explicado Epi, que lo explico, me llamo Tony Torres por Manolo Escobar, porque en una película él se llamaba Antonio Torres. Ah, sí. Ahí va. Sí. Y en una película del año 76 que hacía con Concha Velasco, y cuando yo empecé a grabar había que ponerme un nombre, y claro, mi nombre no tiene enganche, mi nombre es José Antonio Delgado Becerril, imagínate. Y entonces cuando yo estaba en Edivox, que era la anterior discográfica, dijeron había que hacer un nombre, en el año 96, un nombre, y claro, ninguno cuadraba, ni Antonio Delgado, ni José Delgado, ni... bueno, total. Dice, ¿tú se te ocurre algún nombre que tú puedas? Digo, tío, a mí siempre me ha gustado Manolo Escobar, yo tenía 25 años, digo, y él en una película que a mí me marcó muy de pequeño, él se llama en la película Antonio Torres. Digo, y él cantaba Mujer y Vino, tú imagínate. Y digo, no sé, digo, Antonio Torres, digo, ya que me llamo Antonio, digo, ponemos lo de Torres y tal. Claro, y el productor me decía, en aquella época, hostia, es que Antonio, tú con lo joven que eres, Antonio, es como muy de mayor. Antonio Torres, como que muy... hostia, no. Señorial. Dice, Tony, y Tony Torres, tío. Hostia, ¿qué tal? Digo, hostia, pues digo, lo veo bien. Sí. Todo para que, como los trabajos eran registrados en derechos de autor, fuimos ahí, no estaba ocupado el nombre ese, y se registró en música como mi nombre como Tony, y me llamo Tony Torres. Y tuve la oportunidad, un año, él ya estaba malito, vino a cantar al Auditorio de Barcelona, vino 2 veces, y la segunda vez que vine pudimos cenar juntos en una mesa que íbamos 15 personas, me dejaron estar a su lado. Buah. Y en el café, te lo prometo, como que estamos aquí, le expliqué por qué me llamo Tony Torres, tío. O sea, me emociono porque el hombre no daba crédito. El hombre esa noche me escuchó cantar, y me dijo, madre mía, hostia, que me encanta y tal. Digo, pero es que no saben lo mejor. Cuando le expliqué que me llamaba Tony Torres por eso, o sea, se quedó flipando. Como que a lo mejor él ni se acordaba, hasta que no le... Cuando le dijo, digo, ¿tú te acuerdas la película que hiciste con Concha Velasco en el año 76 que se llama ¿Pero en qué país vivimos? Dice, sí, madre mía, digo, pues te llamas Antonio Torres, tío. Que bueno, a día de hoy la echan en cine de barrio, y cuando la echan, mis colegas por el WhatsApp, mira Antonio Torres. Qué guay, y digo, sí. Y bueno, pues me llamo Tony Torres, por él quiero decir, referentes, pues Manolo Escobar ha sido ese referente. Luego, por ejemplo, la sobriedad de Manolo García me encanta, el saber estar en el escenario, la energía, la chispa, el dinamismo de Bisbal en el escenario me encanta. Quiero decir, al final yo tengo un poco mi sello, mi mujer dice que tengo mi sello, pero a veces tengo pinceladas de cada uno de ellos, sin darme cuenta tampoco, porque no quiero, a veces puedo entrar un poco en la imitación, ¿no? O destellos de esas personas, ¿no? Pero al final vengo siendo yo, ¿no? Pero claro, al final quiera o no quiera, hay puntitos que... Sí, que lo aprendes. Qué bueno. Que se te quedan. Pues... Que ahora voy en racha, tío, que No, tengo más espérate. preguntas. Bueno, ¿Sí? iba a cerrar con la pregunta estrella. Vale, pues le lanzo yo una pregunta más, ¿vale? Vale. Que hacemos en todos los podcasts, no en la pregunta estrella, ¿eh? Si tuvieras que dar un consejo a nuestra audiencia, a los espectadores, ¿qué consejo les darías? Mira, en mi casa lo comentamos bastante, y a veces me ven hasta como un poco cansino, ¿eh? Incluso se enfadan un poco conmigo porque no paro, ¿no? Pero creo que te puede funcionar o no, también hay un factor suerte que es súper importante, ¿no? Pero creo que la constancia, el trabajo y las ganas de hacer cosas es lo que te llevará a buen puerto al final. Y yo como cualquier persona de pie me he llevado chascos, momentos malos a nivel musical, bueno, de decir lo dejo y tal, pero luego tengo una perseverancia que te lleva, porque al final todo es trabajo. Tanto desde ensayar, pensar qué canción tienes que meter en el siguiente repertorio, el tema de trabajar las redes sociales, al final todo eso es lo que te lleva al final. Y bueno, el manager Alfred siempre dice, hostia, es que te lo estás currando desde hace mucho tiempo, y al final, bueno, pues no puedes dejar las cosas que te vengan. ¿Y eso de qué es? Pues bueno, estás en tu casa a lo mejor en el sofá viendo la tele, te viene algo a la mente, una letra de una canción, y escribes un cacho. Y a lo mejor al cabo de 2 semanas escribir otro cacho. Y te dicen, ¿pero qué haces con el móvil? ¿O qué estás haciendo con...? O crees que tienes que meter un contenido en las redes sociales, y a lo mejor es el momento. Y a lo mejor estás cenando con la familia, pero crees que tienes que hacerlo, lo haces para alimentar todo eso, ¿no? Y a veces me dicen, pero hostia, es que estás siempre con... Pero bueno, al final, que la gente te diga, hostia, te veo en las redes sociales, la faena que tienes, dónde vas, tu agenda, de dónde vienes, qué has hecho, que la gente lo pueda ver. Pues eso es un trabajo. Es un poco pim. Y sobre todo no obsesionarte. La ansiedad es fatal. En el tema artístico, todos nos gustaría ser Bisbal, todos nos gustaría ser Bustamante, y no pueden entrar ¿entiendes?
en el punto de decir que eso te genere llegar donde tú no puedes o intentar estirar más de la manga. Tú ves estirando hasta donde puedas y disfrutándolo sobre todo, porque como entres en un momento que te agobies o te rayes, es la inversa. Vamos con la pregunta de siempre de todos los podcasts, y es que siempre cerramos preguntándoos si os gustaría reivindicar algo en relación a vuestro sector. Bueno, reivindicar algo. Reivindicar lo que muchos compañeros a veces reivindican, ¿no? Que el tema de la música, del espectáculo, a veces no se tiene en consideración. La gente lo valora y lo aprecia, pero hay mucha gente que no lo valora o no lo aprecia. Se piensa que es algo como que al final lo haces porque a ti te gusta, porque no tiene otra cosa que hacer, y al final, cuando llegas a un cierto nivel de la música, pues te repercute un trabajo, porque tienes que hacer facturaciones, porque pierdes horas de estar en tu casa, te tienes que desplazar, al final, ¿entiendes? Un poco esa consideración que cada vez es menos, pero todavía hay gente que se piensa que cuando vas a actuar te lo estás pasando súper bien y te tienes que beber 3 cubatas allí con la gente y con la gente lo puedes permitir todo, o incluso te contratan a un caché que no, a lo mejor no pagan ni el desplazamiento porque dicen, no, si tú te la vas a pasar bien o vas a venir allí y tal. Quiero decir, al final, cuando llegas a un nivel esto pasa menos, pero todavía hay mucha gente que se dedica a cantar que sufre de este tema, ¿no? De que no se valora realmente lo suficiente. Cuando al final cada uno tiene su historia, sus cosas, su manera de llevar la música, el espectáculo, con más sacrificio, con menos. Todo tiene sacrificio, pero hay gente que le cuesta muchísimo, ¿no? Claro. Y él es lo único. Entonces desde aquí mandamos un mensaje para toda la gente que contrata a cantantes, artistas, mejor dicho. Sí, lo que sea. Siempre antes de contratar se pongan en la piel del artista. Exactamente. Que es un trabajo y que se tiene que pagar como otro cualquier trabajo y que cada artista pone sus precios y ya está. Totalmente de acuerdo. Me ha parecido súper buena reivindicación. Y no vamos a cerrar aquí porque traigo una pregunta sorpresa que ya la habíamos comentado alguna vez y creo que es el momento de lanzarla. Y la pregunta es que me gustaría, si pudieras, que tiraras un gancho de alguna persona que creas que puede contar aquí su historia en este medio de divulgación, alguien que digas, ostras, mira, bueno, lo primero, ¿te lo has pasado bien? Sí, me lo he pasado genial. Bueno, ¿qué te va a decir, no? La verdad que... Si se lo ha pasado mal, ya es tarde. Y bueno, de hecho ya habéis visto un poco la fluidez, ¿no? Se me ha pasado volando, hemos estado hablando, yo hablo bastante. No nos da tiempo a explicaros más cosas de mi vida, si no podríamos estar aquí 4 días. La pregunta es esa, si se te pasa alguien por la cabeza que puedas pensar que a lo mejor le gustaría venir aquí al podcast. Pues mira, yo un poco por cambiar el sector que yo venía a defender hoy aquí, que es lo que es la música, ¿no? Yo te diría que podría venir, y aparte sería muy interesante por su profesión, por su faceta, a mi amigo, colega y camarada José María Guilemán, otorrino, que aparte de ser otorrino tal cual, también se dedica mucho al mundo de la estética y bueno, tiene unas redes sociales fantásticas, un gabinete fantástico de gente, y incluso yo te lo digo porque cuando hablamos de estos temas, cosa que a mí también me resulta muy interesante, nos tiramos hablando en mi casa o en la suya horas nada más que preguntándole cosas porque es súper emocionante, y creo que aquí con vosotros sería súper chulo y también emocionante e interesante. Sí, porque tampoco es introvertido precisamente, así que... No, que va. Aparte, creo que podría salir un podcast muy bueno, chulo. tú también lo conoces y bueno, tú también lo conoces y creo que él... Aparte, yo creo que él, alguna vez lo hemos comentado, él también le molaría mucho venir, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, él viaja mucho y está muy ocupado, pero creo que si al final se busca un sitio, sería interesante. Pues lo intentaremos. Te tiramos la piedrecita. José, te tiramos un ganchito ahí a la puerta de tu casa para que sepas que tienes... que vas a ser súper bien recibido aquí, que si te animas... Que bueno, que tienes un huevo en este podcast. Pues nada, cierra. Lo dejamos por aquí. Os dejamos aquí abajo el link de Esperia, os dejamos aquí abajo el link de YouTube de Tony, ¿vale? Sobre todo ir a escuchar las canciones, la verdad que están muy guays, yo las tengo descargadas en Spotify, están ahí en canciones que te gustan. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por haber venido también, ¿vale? Que no lo hemos dicho. Sí. Gracias a vosotros por la acogida, el cariño y por el ratito que hemos pasado aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. Ok, gracias. Hasta la siguiente. Chao.